Bueno, buenos días. Continuando con las reflexiones del Padre Nuestro, hoy reflexionaremos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué se entiende por la voluntad? Se trata del proyecto de Dios que con la venida de Cristo los discípulos tienen que llevar a cumplimiento. Lo explica el propio Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Donde dice: la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos es que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Pero quién son los pequeños? Son los discípulos pobres y despreciados que Dios ha escogido para el reino de Dios. Así como lo expresa Jesús también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Cuando habla que se lo ha ocultado a los sabios se refiere al reino de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de Lucas. ¿Somos también nosotros los que escuchamos con humildad y firmeza la buena nueva de Jesús y hacemos la voluntad del Padre? Nos preguntamos: ¿por qué Jesús pretende que hagamos la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo? ¿Por qué pone su cumplimiento tan arriba y tan difícil de alcanzar? La respuesta está en que además que los hombres somos débiles y pecadores, en la tierra reina Satanás, el príncipe de este mundo. Él tiene su casa en este mundo y es poderoso su reino. Pero con la venida de Cristo, su derrota ya está próxima. Para profundizar un poco en lo que acabamos de escuchar, los invito a que leamos el Evangelio de Juan, los capítulos 12, 14 y 16. Mientras que en el mundo actúan las fuerzas de Dios, derribando las fuerzas del demonio, Jesús ya ha penetrado en la casa del fuerte y nos ha asegurado su victoria. Pero solo hasta cuando el demonio haya sido totalmente derribado, se cumplirá en el mundo en forma definitiva y completa la voluntad de Dios como se cumple en el cielo. Pero cuidado, en la tierra la voluntad de Dios es obligatoria y no opcional. En la tierra los hombres somos llamados a hacer la voluntad del Padre. Tan fielmente como es en el cielo, los ángeles y santos cumplen la voluntad de Dios. Jesús lo expresó en forma muy tajante en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús habla de la voluntad del Padre, no se refiere solo a la voluntad de Dios manifestada en los 10 mandamientos. Desde la venida de Jesús al mundo, la voluntad del Padre se expresa concretamente con el término de conversión. ¿Qué significa conversión? Significa ante todo reconocer públicamente nuestra fe en Jesucristo y luego cumplir las exigencias que Él nos indicó en su palabra. Los publicanos y pecadores que arrepentidos alrededor de Jesús hacen la voluntad de Dios, constituyen la familia de Jesús. A manera de ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el pasaje cuando llega la madre de Jesús y sus hermanos y le dicen a Jesús: aquí está tu madre y tus hermanos. Y él dice: estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Se refería a todas las personas que estaban alrededor de él escuchando la palabra. Orar para que en la tierra se cumpla la voluntad de Dios significa orar para que se forme esa comunidad perfecta que solo Dios puede crear, porque es obra suya. Al orar, hágase su voluntad, pedimos al Padre que nos ayude a llevar a cabo nuestra pequeñísima parte de la tarea total que debe realizarse, hasta que su voluntad se haga en la tierra como en los cielos. Cuando oramos de esta forma el Padre Nuestro y decimos hágase tu voluntad, somos impulsados por el Espíritu de Dios. Quien vive según el Espíritu, lo único que le importa en esta tierra es que se cumpla la voluntad de Dios. Pero ¿quién es capaz de orar así? Nos preguntamos.
Solo lo puede hacer el discípulo formado por la predicación de la palabra de Dios y la oración de Jesús. Solo él sabe que el reino de Dios y su salvación viene ya y que Dios empieza a reinar como soberano en el mundo. Damos infinitas gracias a nuestro coordinador bíblico, don Emilio, por estas meditaciones y reflexiones tan lindas. Esperamos en la próxima semana seguir con otra de las peticiones. Gracias.